Muy buenas noches. Habla Luis Fernando Castaño. Hoy quiero compartir con ustedes el video que mandamos días atrás sobre Yeshua o Jesús. ¿Nació virginalmente de María? Este tema es muy importante para que todos podamos aprender por qué es tan importante saber este punto. Porque hay unos grupos como los judíos mesiánicos, pero realmente son una secta que ha salido hace poco. Es una mezcla entre evangélicos, adventistas y gente que tiene costumbres judías, que aún, aunque hablan mucho de costumbres judías, pero realmente no las practican como se practicaban en las costumbres de la palabra de Dios. Y continuaremos estudiando sobre lo que les comenté en el primer video, sobre un canal de los judíos mesiánicos que se llama La Historia de... Es un documental que son 26 videos o 30 videos que ellos están propagando. Y el problema es que esta gente enseña verdades y en medio de las verdades que enseñan, meten e introducen toda su enseñanza. Y quiero recalcar categóricamente, ¿por qué los judíos mesiánicos quieren enseñarle a la gente que Yeshua o Jesús no nació virginalmente de Miriam? Porque ellos no creen que Yeshua es Dios. Ellos creen que Yeshua o Jesús es el Mesías. Pero el concepto de Mesías que ellos tienen es muy diferente al que habla la palabra de Dios. Y vamos a estudiar una serie de pasajes y vamos a continuar donde habíamos quedado en el video anterior. Los invito a que por favor todos puedan ver el video número 1. Este es el video número 2 sobre nació virginalmente de María, con el canal que se hace llamar La Historia detrás del Mesías, que no es ninguna historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo de los amigos judíos mesiánicos. Los mesiánicos son exactamente, en cuanto a este tema, exactamente del mismo ADN de los testigos de Jehová. Ellos tienen el mismo concepto con respecto a Jesucristo. Los mesiánicos son también del mismo ADN que los fariseos y los saduceos y los ebionitas de allá del primer siglo. Estos que se hacen llamar judíos mesiánicos son judaizantes, con los mismos que Pablo estuvo discutiendo y peleando más de una vez. En Lucas capítulo 1, versículo 32, vamos a estar leyendo hoy. La versión que voy a utilizar es la versión textual. Y quiero invitarlos a todos ustedes que por favor tengan una Biblia en mano, porque vamos a estar viendo una serie de pasajes muy importantes. Lucas capítulo 32. Observen lo que dice la palabra santa de nuestro Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Por qué cito este pasaje? Porque resulta que cuando estos amigos judíos mesiánicos vienen y nos hablan de el Hijo de Dios, dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro que sí. ¿Y qué significa? Ellos dicen, es que hay que ver cuál es el concepto judío de Hijo de Dios. Porque ellos cuando hablan de Hijo de Dios
ponen el ejemplo de Sara. Dicen, bueno, el hijo que nació de Abraham y Sara era un hijo de Dios. El hijo que nació Samuel fue llamado hijo de Dios, dicen ellos. Sansón fue llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Dios hizo un milagro para que las madres, para fertilizar. Pero quiero aclarar algo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el concepto que la Biblia habla de hijo de Dios para referirse a Yeshua o a Jesús el Mesías. Vamos a ver una serie de pasajes en el Nuevo Testamento para que ustedes vean por qué no es la idea que ellos dicen. En Juan capítulo 1, en Juan capítulo 5, versículo 18, observen lo que enseña la palabra de Dios. Y por esto más procuraban los judíos matarlo. Juan 5:18. La pregunta es, ¿por qué querían matarlo? Dice, porque no solo quebrantaba el sábado, decía que Dios era su propio Padre. Su propio Padre haciéndose igual a Dios. La palabra hijo de Dios lo que significa en el Nuevo Testamento es igual a Dios. Hijo de Dios. Y para probar más esto vamos a ir al versículo 23. Juan 5:23. Y vea lo que el mismo Jesús viene y dice. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ojo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el que no honra al Padre, no honra al Hijo. ¿Por qué? Porque el que honraba a Jesús o a Yeshua, allá en el primer siglo, estaba honrando a Dios. La palabra Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, lo que significa es igual a Dios. ¿Por qué era igual a Dios? Porque tiene los mismos atributos que Dios. Es omnipotente, es omnisciente y es omnisapiente. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, vea qué importante este pasaje. Colosenses 2:9. Vea lo que nos enseña la poderosa palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los de Colosa, viene y les dice y les enseña está hablando sobre Jesús. Y Colosenses capítulo 2, versículo 9, vea lo que dice, hablando de Jesús. Porque en él, vea que la versión textual me gusta cómo lo traduce, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Bien interesante. En él, o sea, en el cuerpo humano de Yeshua o de Jesús, dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. En la versión Reina Valera dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hay muchos pasajes que hablan es de que la palabra Hijo de Dios significa sencilla y exclusivamente Dios. ¿Por qué es importante que tomemos en cuenta todo esto? Porque también en Mateo capítulo 16, versículo 13, vea qué importante, hablando de la palabra Hijo de Dios, cuando Jesús está con sus discípulos, y vea qué importante lo que nos enseña la palabra de Dios. Es que estos amigos, y quiero recalcar, estas personas que tienen un canal que se llama La Historia Detrás del Mesías,
que no es ninguna historia. La historia acomodada al judaísmo. Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 13, Jesús viene y hace una pregunta. Ojo a esto. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, vea la pregunta que hace, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. La pregunta de Jesús es, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque él es el que está hablando. Y vea en Mateo capítulo 16, la respuesta recibe de la pregunta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, de aquí entendemos que Hijo de Hombre, Hijo de Dios o Mesías tenían la misma connotación que en el contexto judío, los judíos entendían que cualquiera que reclamaba ser hijo de Dios es porque estaba diciendo que él era Dios. Por eso fue que mataron a el Mesías. Y lo más importante de esa declaración, ¿sabe qué es? Si Jesús o Yeshua no es Dios o él no hubiera entendido lo que Pedro le estaba diciendo, va la respuesta del versículo 17, Mateo 16, 17. Respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo que tú eres esta piedra, edificaré mi iglesia. Pero ojo, y qué importante, la respuesta de Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ojo a este detalle. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué Jesús acepta esto? Porque Jesús en este momento viene y él está cumpliendo la profecía de segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Vea qué interesante. Versículos 13 y 14. Obviamente la profecía que está citando, se va a citar aquí, se refiere primero a Salomón y secundariamente se refiere a Yeshua. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Esta profecía la cumple Salomón, pero la concluye el Mesías porque dice que su trono era para siempre. Y vea el 14, y yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga lo malo, lo corregiré con vara de hombre, con azote y con azotes de hijo de hombre. El punto aquí en el 12, segunda de Samuel 12, 7, 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, a David, entonces levantaré a tu descendiente después de ti. ¿Cuál era el descendiente después de David? Era Salomón, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ojo, primero con Salomón y en el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Qué importante este gran detalle. ¿Por qué? Porque este hijo que fue profetizado desde segunda de Samuel capítulo 12, en Romanos 1:3 y 4, vea lo que se nos dice con respecto a el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Vea qué interesante. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque esta gente, estos señores,
que hablan de la historia detrás del Mesías, ellos quieren recalcarle a la gente que Jesús era un simple hombre, que era un profeta, un hombre que no cometió pecados y que era el Mesías. Esa es la filosofía de esta secta, que es peligrosa. Es muy peligrosa porque esta secta quiere es darle una herida en la yugular al cristianismo. Lo que quieren es que la gente diga que Jesús no es Dios. Ojo a ese gran detalle. Romanos 1, 3 y 4 dice: acerca de su Hijo, nuestro Salvador Jesús, el Mesías, del linaje de David según la carne, del linaje, de la descendencia. Ojo a esto, linaje o descendencia. O sea, Jesús viene de la línea directa de la familia de David. Y va el 14, el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por su resurrección. Por su resurrección. Ojo, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Fue el primero resucitado. Y ningún hombre que no tenga el poder de Dios puede resucitar. Dice esta gente en el video de la historia detrás del Mesías, ellos enseñan y le dicen a la gente que el cristianismo no enseña que el Padre trasciende. Ojo, ellos le dicen a la gente que el cristianismo enseña que el Padre transmite el pecado original al Hijo. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia categóricamente dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 3:23 muy claramente nos dice que sencillamente el alma que pecare, esa alma morirá. Otro detalle, en la historia detrás del Mesías, de este grupo, que no es ninguna historia detrás del Mesías, así se llama el canal de ellos, no es ninguna historia detrás del Mesías, es la historia acomodada al judaísmo de los amigos, los judíos mesiánicos. Y ellos en el minuto 37, en el séptimo segundo, ellos hablan de que el es diferente al Yeshua que ellos hablan. Y dicen una serie de cosas que no son correctas. ¿Y por qué? Porque nosotros enseñamos que Yeshua es Dios o Jesús es Dios y también es hombre. Lucas capítulo 1, versículo 18. Es muy importante, vea este pasaje, porque en Lucas 1:18 hay un problema grande con esta gente. Y vamos a leer, todos tengan Biblia, por favor, Juan capítulo 1, versículo 18. Vea lo que dice. Y Zacarías dijo al ángel: ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabré esto? Porque soy anciano y mi mujer avanzada de días. Un segundito para ver si que me equivoqué en mis apuntes. Denme un segundito, a ver. A ver, por aquí tengo el pasaje. No, no es Lucas 1:18, debe ser de Mateo. Vamos a decir que me equivoqué en mis apuntes.
Mateo 1:18, a ver, porque es el pasaje. Ok, en Mateo 1:18, no es Lucas 1:18, sino Mateo 1:18 dice, ahora bien, el nacimiento así, estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntase fue hallada encinta del Espíritu Santo. Aquí hay dos palabras muy importantes. Dice que estando, este es el nacimiento del Mesías, estando desposada. En el idioma hebreo hay una palabra que se llama ketubá. Ketubá era un documento que el judío hacía cuando yo conocía a una mujer y me quería casar con ella. Hacíamos un documento, ketubá. Ese documento era un contrato de matrimonio. La diferencia es que cuando se firmaba ese documento, la novia se quedaba un año en su casa y yo otro año en mi casa, esperando a, a concebir el matrimonio un año después. Pero quiero que todos observen esto. Legalmente, jurídicamente, José, él tiene que, por obligación, tiene solo dos opciones. O adopta a Jesús o a Yeshua como su hijo, porque la mujer ya estaba encinta. Si él no se casaba con ella, a Miriam la podían apedrear, porque estaba pisoteando, estaba ultrajando a Israel. Entonces, ¿y por qué cito este pasaje? En Lucas capítulo 1, versículo 18, Mateo 1, 18, porque resulta que en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 19, vea lo que sucede. Vean la cronología. En Mateo 1, 18, José se desposa legalmente, jurídicamente, con María. Y vean en el capítulo 2, versículo 19, del mismo libro de Mateo. Pero cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Por qué? Porque se había ordenado un censo que todos tenían que ir a su lugar de origen a censarse. Y hay dos datos muy importantes. El primero, Mateo 8, José desposa, ketubá, hace un documento. Todavía no ha concebido el matrimonio, pero la mujer está encinta. Y resulta que cuando José va con su mujer a Egipto, al él censar, él y su mujer censarse, automáticamente tiene que aceptar que la criatura que está dentro del vientre de esta mujer sencillamente es su hijo. Esa es la explicación por qué es que en algunos pasajes la Biblia habla de que José, el padre de Jesús. ¿Por qué? Porque jurídicamente Jesús adoptó a, jurídicamente José adoptó a Jesús. Y cuando él viene y adopta a Jesús, todos los derechos, todas las posesiones que el padre tenía pasaban a ser parte de el hijo que había sido adoptado. Y eso en cuanto a por qué es que la Biblia llama a José marido, a José lo llama el padre de Jesús o de Yeshua. ¿Por qué? Porque ya había un documento, ese documento se llamaba una ketubá, era un documento que se firmaba y aunque no habían tenido, ellos ya estaban casados. Si, y vea que volvamos a Mateo 1:18, porque hay otro detalle muy importante aquí. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así, estando desposada su madre Miriam. Vea que aquí llaman, en el versículo 18 llaman a Jesús, llaman a Jesús y hablan de su madre. ¿Por qué el pasaje no dice su padre? O los padres. ¿Por qué aquí no dice los padres de Jesús? Recalco este gran detalle,
Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Su madre Miriam con José. Vean la diferencia que marca entre a Miriam o a María, la llaman su madre. Y dice con José. Para el escritor hubiera sido muy fácil decir con José su padre. Aquí en el 1.18 de Mateo no lo llaman a él padre. ¿Por qué? Porque Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ojo, nacido de mujer. Ese gran detalle, marquen sus Biblias esa palabra, nacido de mujer. Jesús nació de una mujer, no nació de mujer y hombre, no, nació solamente de una mujer. Y por eso es que el pasaje en Mateo 1.18, que estoy recalcando mucho, dice, Miriam la madre, con José. Miriam su madre, con José. Vean la diferencia. A, a Miriam llama la madre de la criatura, de Jesús o de Yeshua. Con José no lo llama en este concepto, aquí no lo está llamando a él el Padre. ¿Por qué? Porque estos amigos de la historia detrás del Mesías, que no es ninguna historia detrás del Mesías, es la historia acomodada al judaísmo de los amigos judíos mesiánicos. Ojo con ese canal y con las enseñanzas falsas que esta secta está propagando a nivel mundial. Otro detalle importante. Dice, Jesús fue engendrado por el Espíritu. Entonces, sarcásticamente, la señora que menciona el video de nació Jesús virginalmente, ellos hablan de la teoría de la virginidad de María, porque para ellos es una teoría, para ellos es como una fábula, porque ellos no pueden aceptar que Jesús nació virginalmente de María. ¿Por qué? Porque tendrían que aceptar que Yeshua es Dios, y es una cosa que ellos no creen, lo vamos a ver en otros videos. ¿Por qué voy a explicar que ellos no creen que Jesús es Dios? En la Biblia nos habla de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y algo muy importante, sarcásticamente hacen la pregunta, bueno, si Dios es el Padre de Jesús, el argumento de ellos es el siguiente, ellos dicen, Jesús es el Padre de Jesús, pero el texto dice que el Espíritu Santo lo engendró. Entonces vienen ellos y le dicen a la gente, entonces Jesús es hijo de quién, del Padre o del Espíritu Santo. Y el argumento que ellos sacan es que la palabra Roa Kadosh, que se pronuncia en el hebreo, que al español sería Espíritu Santo, Roa Kadosh, dicen, tenemos un problema. Roa Kadosh es femenina. Entonces, ¿de quién es hijo de quién es hijo Yeshua? Sencillamente, la palabra engendrar no es el concepto de engendrar humanamente. Cuando la Biblia habla de engendrar, es como cuando la palabra hijo, cuando en el Nuevo Testamento la palabra hijo se refiere a Yeshua, no carnal o humano, sino en cuanto a que tiene la naturaleza del Padre. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Y algo muy importante, cuando dice que el Espíritu Santo engendró a Yeshua, lo que está hablando es de un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? El antropomorfismo es con cualidades humanas, darle formas humanas a Dios para poder expresar lo que se quiere dar a entender. Eso se llama un antropomorfismo. No estamos hablando de que Dios tiene manos, que Dios es un anciano, que Dios tiene una mano, cuerpos. No, Dios es espíritu, aquí en la China y donde lo quieran ver.
Otro detalle muy importante con respecto al video, al primer video canal que ellos tienen que se llama La historia detrás del Mesías, que son videos montados para que la gente crea que Yeshua no es Dios. En el minuto 40 del primer video de este canal, la historia detrás del Mesías, que no es historia detrás del Mesías, es la historia arreglada al judaísmo de los amigos judíos mesiánicos. En el minuto 40, versículo 22, ellos después de que tanto que critican el Nuevo Testamento, en el minuto 40 reconocen que el Nuevo Testamento no está mal, sino mal interpretado, porque según ellos es pagano. Ellos dicen que el Testamento es un libro que fue escrito por judíos, pero que tendría que estar escrito es en hebreo. El detalle es que, como dije en el video anterior, esto no lo pueden probar. No existe ni un manuscrito, ni un solo manuscrito o un solo texto que nos hable que el Nuevo Testamento haya sido escrito jamás en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque sí hay que reconocer que los que lo escribieron fueron judíos. Claro que sí. Fueron los judíos los que escribieron el Nuevo Testamento, pero ellos escribían con una mentalidad hebrea, pero lo tenían que escribir en el idioma griego, que era el idioma popular. Si no, yo pregunto, ¿cómo ustedes van a creer que Pablo iba a Colosa, a Éfeso, a Corinto, a Malta, a todos estos pueblos paganos? ¿Acaso hablaban el hebreo ellos? No. Si hubieran escrito en el idioma hebreo, el evangelio se hubiera quedado estancado. Y graves en ese gran detalle también. En el minuto 42, en el minuto 42, en el segundo 24, dicen que Yeshua, este es otro problema grave. Es que por eso le digo, hay que escuchar muy bien lo que ellos enseñan, porque como lo pronuncian muy rápido, a la gente le suena bonito y dice, ah, sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. En el minuto, en el versículo 24, dicen que Yeshua es el descendiente biológico de David. Pregunto, ¿dónde dice la Tanakh? ¿Qué es lo que es la Biblia en hebreo? ¿O dónde dice el Nuevo Testamento eso? Porque ellos dicen que Jesús es del esperma directo de David. ¿Por qué? Porque eh, ellos quieren decirle a la gente que para que Jesús o Yeshua hubiera nacido, tuvo que intervenir la relación sexual, tuvo que intervenir un hombre para poder que Jesús naciera. Pero eso es muy importante que tomen en cuenta eso. Ahora, recuerden también que habían tres formas de matrimonio en aquel entonces. Era por medio de la ketubá, que era la ketubá, se hacía un documento matrimonial. Otra manera de cómo se podía casar la gente era por medio de nisunin, nisuin, que era hacer una boda. Y la otra manera de cómo se podían casar era cuando el novio daba un regalo a una prenda de alto valor, se daba por la relación, por la nueva relación que se iba a tener. En el minuto 53, en el minuto 53, en el segundo 39 del primer video de esta gente, que el primer video se llama el mito de la virginidad de María. En el primer video, en el minuto 53, en el segundo 29, hablan de la forma cultural de un matrimonio. ¿Y por qué hablan de eso? Para ir preparando la mente del auditorio y decirles que es el padre biológico de Jesús. En el minuto 53, versículo 29. Ellos vienen y hablan y explican todo cómo culturalmente se hacía un matrimonio. Y quiero recalcar algo.
En todos los videos que esta gente está transmitiendo, nunca llaman al hombre al arrepentimiento, en ninguno de ellos. Ellos siempre tratan de recalcarle a la gente que puede decir Jesús, se tiene que decir Yeshua, no se puede decir Espíritu Santo, se tiene que decir Ruach Kadosh, no se puede decir Dios, sino Elohim. Ojo a todos estos detalles. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que si usted pronuncia eso, es paganismo. Y yo pregunto, que me digan estos señores, ¿qué diferencia hay entre el Jesús que yo predico al Yeshua? ¿Por el nombre? Porque se pronuncia Yeshua y yo diga Jesús. ¿Hace eso una diferencia? No, señores. Lo que hace la diferencia es la enseñanza que hay en el nombre. Yeshua del Antiguo Testamento es el Jesús del nuevo pacto. Tómenlo muy en cuenta. Cuando se habla de la Virgen, para ellos justificar de que María, ellos hablan de una manera muy bonita en el canal que ellos tienen, la historia detrás del Mesías. Ellos cuando van en el minuto 60 vienen y quieren explicar sobre la palabra virgen. La virgen es algo muy relativo. ¿Por qué? Porque existían vírgenes santas. ¿Quiénes eran las vírgenes santas? Eran prostitutas que estaban en los templos paganos. Entonces una persona llegaba a buscar una virgen santa que era una prostituta y se caracterizaban porque se rapaban la cabeza a ellas. Entonces sencillamente ellos vienen y dicen, bueno, la palabra virgen, y explican, virgen puede ser una virgen santa, hablando de prostitutas que se rapaban. La palabra Partenón, ojo a esto, ellos dicen que en Isaías capítulo 7, versículo 14, se utiliza la palabra en hebreo alma, eso es correcto. Y Nuevo Pacto, Mateo, para hablar de la Virgen, utiliza la palabra Partenón. Pero resulta que la palabra alma, cuando se traduce en la Septuaginta, se traduce como Partenón. Y Mateo, cuando él está pensando, él viene y él se basa es en la traducción de los 70 o de la Septuaginta. Por eso utiliza la palabra Partenón. ¿Por qué? Porque la palabra virgen es diferente a la palabra alma. Isaías 7:14 habla de alma, o sea, en el sentido de virgen. Hablando de la palabra virgen, dicen que la palabra virgen en el concepto judío era una joven. En el minuto 58, en el segundo 33, hablando de la palabra virgen, es una joven no alcanzado, una joven que no ha alcanzado su pubertad, que todavía no ha ovulado, y utiliza la palabra para, pero la palabra para se traduce y es una palabra que se transcribe como niña. Cuando María fue a concebir, ¿cuál fue el milagro? María tuvo que haber tenido entre unos 12 o 13 años. ¿El milagro cuál fue? Que era una niña porque no ovulaba. Pero aparte de que no ovulaba, y eso es el gran milagro que hubo, que Dios en esa criatura hizo que ovulara, y aparte de que ovulara, cuando Jesús nace, es, el nacimiento es virginal porque ningún hombre había tocado a esta mujer. Y cuando él nace, él rompe el himen de su madre. El cuentico que la Iglesia Católica dice que siguió siendo virgen, eso es pura mentira, porque en Mateo capítulo 1 del 21 al 26 usted puede leer que dice que José no conoció a María a Yeshua. Y eso es muy, muy importante
que se tome en cuenta.